Bien, sí, venimos de Perú, donde estamos sirviendo al Señor. Y sea Perú, sea Ecuador, sea España, sea donde sea, ¿verdad? Qué hermoso es poder experimentar el milagro, ¿verdad? De este ministerio en todo el mundo, ¿verdad? Y poder ser luz y ser servidores de Cristo, ¿no? Dice la palabra que nos tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero primero dice servidores de Cristo. Y quiero hablar del servicio en esta mañana. Yo sé que se habla mucho de servir, pero a veces entendemos el servicio de una forma equivocada, ¿no? Y tenemos que elevar el sentido de lo que realmente significa el servicio. Y para servir, primeramente, pues hay que ser libres, ¿no? Libres para servir, dice la palabra, que hemos sido liberados de nosotros mismos, de complejos, de egoísmos propios, de motivaciones incorrectas, para poder servir al Señor libremente, ¿no? El lema de este año en todo el ministerio es liberación, ¿no? Año 2022 se ha proclamado el lema liberación. Y yo creo que para servir o para ser un buen siervo de Dios, primeramente tenemos que ser liberados de muchos egoísmos en nuestras vidas para realmente poder servir al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites venir a tu presencia, Señor, y estar congregados, reunidos en tu iglesia. Señor, somos tu cuerpo, Señor, y tú, Señor, siempre tienes una palabra, tu pan de vida, que es verdadera comida y que alimenta nuestra alma y edifica nuestro espíritu. Edifícanos en esta mañana, confórtanos con tu presencia, libéranos de nosotros mismos, Señor, y haznos entender y comprender la obra que tú quieres hacer en cada vida, en medio nuestro, en medio de este pueblo que tú has levantado, Señor. Un pueblo celoso de buenas obras, apartados para ti, escogidos, Señor, para ser luz a las naciones, para ser luz en medio de las tinieblas y para alumbrar y llevar esperanza y fe a aquellos que tanto necesitan en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta maldad. Úsanos como instrumentos de justicia, como instrumentos de paz y como transmisores de tu gracia y de tu verdad, y poder confortar, Señor, corazones, Señor, con tu palabra, con tu presencia y sobre todo con la manifestación gloriosa de tu amor en medio nuestro, Padre. Bendice tu palabra y bendice mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leyendo la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ahí vemos un texto en el que relata pues un episodio trascendental, ¿no? en la vida de Jesús, o en la vida de los discípulos más bien, y es el episodio en el cual Jesús lavó los pies a los 12. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando la toalla se la ciñó. Luego
puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Que el Señor bendiga su palabra. Una de las últimas lecciones más cruciales de Jesús antes de ir a la cruz a morir. Jesús reunió en aquella ocasión a los 12 para cenar, para celebrar la Pascua con ellos, para compartir el pan y el vino. Y el propósito de ese encuentro, pues Jesús iba a morir, los discípulos lo sabían, y aquel propósito no era solamente estar reunidos en torno a Jesús para llorar pues en el hombro de Jesús, ¿no? Podíamos pensar Jesús iba a morir y los discípulos pues entristecidos y llenos de congoja, pues estaban allí para reunirse con Jesús y llorar a su lado como viudas plañideras, ¿no? Porque Jesús iba a morir y ponerse en el hombro de Jesús a morir, ¿no? Porque su hora había llegado, sino que iba a ser algo muy diferente, ¿no? En aquella cena Jesús se iba a revelar a sus discípulos de una forma muy diferente, ¿no? Se iba a revelar como el que sirve, ¿no? Y debemos entender un principio, ¿no? Primeramente es que servimos a Jesús porque Él nos sirvió primeramente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más atrae o conquista a las personas, yo creo que es el ejemplo, el buen ejemplo. Lo que más contagia a las personas es el buen ejemplo, y por eso lo que nos ha conquistado pues fue el amor de Dios que Él mostró para con nosotros, ¿no? A mí lo que más me conquistó cuando conocía al Señor hace 32 o 33 años, pues fue el amor de Dios hacia mí, pero lo que más me contagió también fue el buen ejemplo de los hermanos, el buen ejemplo de los que estaban conmigo, el buen ejemplo de los que me servían, siendo yo un indigno, pues como Jesús hizo con nuestras vidas, ¿no? Él se acercó a nosotros siendo indignos, no siendo merecedores de nada, y Jesús se hizo indigno con nosotros para lavar los pies, no solamente los pies, sino lavarnos el corazón, lavarnos la mente, lavarnos el alma y lavarnos de los pies hasta la cabeza. Amén. Y eso es lo que más nos ha atraído, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Cuando éramos indignos. Porque primeramente tenemos que vernos como seres indignos, ¿no? Si tú no te ves como alguien indigno, pues nunca recibirás o recibiremos la magnitud o la dimensión de lo que es el amor de Dios, ¿no? Y alguien indigno es alguien sin merecimientos, es alguien que no tiene derechos, que no tiene nada bueno en sí mismo, ¿no?, que mostrar a los demás, ¿no? Entonces Jesús vino a revelarse no como siendo el Rey, que lo era, no como siendo el Mesías, que lo era, no como siendo el enviado de Dios, que también lo era, ni como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, sino que Él vino a revelarse como el que sirve. Amén. Y se revela así porque eso es lo que Él quiere también producir en nuestras vidas. De nada sirve en nuestras vidas decir que servimos al Señor si ignoramos a los que tenemos más cerca, a los que tenemos en nuestro alrededor y a los que el Señor nos pone cerca para darnos la oportunidad de servirles, amén, y de servir a otras personas. Jesús siempre rompía los razonamientos humanos, ¿no?, los esquemas que los seres humanos nos hacemos, ¿no? Y Jesús desciende del cielo siendo el Rey de Reyes, no para sentarse en un trono, sino que lo hace para ponerse de rodillas enfrente
de sus discípulos. Y la grandeza de un ser humano, o la grandeza de nuestra propia vida, no está en lo que decimos que hacemos, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que tal vez se llenan la boca, ¿no?, diciendo, pues, yo hago esto, yo hago aquello, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo llegué a tal lugar, los que estamos en el servicio íntegro en la obra de Dios, hice esto, hice aquello, levanté esto, levanté aquello, no sé qué, no sé cuánto, y empezamos, y nos llenamos la boca, pues, de nosotros mismos, ¿no? Robándole, evidentemente, la gloria a Dios, porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Si algo somos, es porque Dios ha derramado su gracia en nosotros, y si algo hacemos, es porque Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, en aquella ocasión, o como decía, no, la grandeza de nuestra vida no está en lo que decimos que hacemos, sino en aquello que hacemos realmente y cómo servimos al Señor y servimos a los demás, ¿no? Los judíos, cuando tenían una cena o un evento de esa importancia con invitados a su mesa, utilizaban al mayordomo o a las criadas de nivel, pues, más bajo, por decirlo de alguna manera, para lavar los pies a los que eran invitados a una cena, ¿no? Venían de igual un largo recorrido, no había calles asfaltadas como hay ahora, eran calles de arena o de tierra y llegaban con los pies sucios porque tampoco tenían zapatos y caminaban con sandalias o con... Entonces había mayordomos, criadas de nivel bajo, que eran los que hacían era su único cometido. Ellos no tenían la función de recibir al que venía y lavar los pies antes de hacerlo sentar a la mesa, ¿no? Y Jesús en aquella ocasión, pues, tomó la condición también de hacerse el sirviente más bajo, digamos, ¿no? Se hizo un siervo de la categoría más baja. Aquella noche Jesús se reveló a sus discípulos no como el que tenía todo el poder, no como el que tenía toda la autoridad, que la tenía, por supuesto que sí, pero aún así se mostró delante de ellos y delante de todos nosotros y delante de la humanidad como el que sirve. Y ese es también el propósito de Dios para con nuestras vidas. No hemos sido llamados, hermanos, a sentarnos a la mesa y que otros nos sirvan, sino hemos sido llamados para todo lo contrario, que sirviendo a los demás podamos ser útiles al Señor en aquello para lo que Él quiere que hagamos o que seamos útiles. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de mí? Dios quiere que hagamos lo mismo que Él hizo, ¿no? Como Él hizo, así hagamos, pues, con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Porque tenemos el concepto de que servir es la tarea que tienen que hacer aquellos que son menos dotados, ¿no? Y no tenemos el servicio como un concepto de grandeza en nuestra vida, sino todo lo contrario. Caemos en el engaño o la mentira de pensar que por servir en alguna tarea destinada a los menos dotados, pues vamos a perder quizás nuestra condición o nuestro rango que creemos que tenemos, y por lo tanto desestimamos la grandeza del servicio, ¿no? Y Jesús viene a romper ese concepto, ¿no? Dice el verso 3 que hemos leído, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. O sea, quiere decir que Jesús, en primer lugar, o sea, Jesús sabía quién era. Él sabía que era
hijo de Dios, él sabía cuál era su identidad, sabía de dónde había salido, dice, porque sabía que había salido de Dios y que a Dios iba a volver, que a Dios iba a regresar. Y por eso Jesús no tuvo problemas en decir, voy a hacerme el más pequeño, o sea, voy a servir a los demás, voy a servir a los discípulos, voy a humillarme delante de ellos, voy a lavar sus pies. Y eso no me va a quitar la autoridad o la identidad que Dios me ha concedido. Porque cuando Dios nos da una identidad, esa identidad nadie te la puede quitar. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios te da la fe, pues nadie te la puede quitar, o sea, nadie te puede quitar lo que no es tuyo, ¿no? Lo que ya, o sea, aquello que no es nuestro nos lo pueden quitar, pero lo que hemos agarrado o tomado para nosotros mismos, nadie nos lo puede quitar. Si tú has recibido una identidad como hijo de Dios, aférrate a esa identidad como hijo de Dios y esa identidad perdurará en tu vida y en mi vida por la eternidad. ¿Cuánto dicen amén?